Nuestro hermano Gracias, Josué. buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer creo para todos, ¿verdad? Y como nuestro hermano Eliel está diciendo, vamos a iniciar la reunión y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oramos y decimos, Padre, te agradecemos por este hermoso día que nos has regalado. Un sol esplendoroso. Gracias, oh Señor, porque nos permitiste sobrellevar la noche y poder abrir hoy nuestros ojos. Y más, poder contemplar, oh Señor, a través de estos medios, a cada uno de nuestros hermanos y poder saludarnos y poder ponernos de acuerdo y llegar hoy delante de ti en un solo sentir, en un mismo espíritu, con un deseo. Es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Es hermoso llegar delante de tu presencia y adorarte. Señor, entregamos este tiempo para tu gloria, para tu honra, que sea de edificación para el cuerpo de Cristo y de exaltación al nombre de nuestro único y soberano Rey. Para ti, Señor, la gloria en este día. Amén y amén. Bueno, hermanos, los invito a que podamos cantar y engrandecer el nombre de Dios con el himno que dice, engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta reunión, Alegres juntos a una voz, dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Engrandecido sea Dios en esta reunión, Alegres juntos a una voz, dad gloria, 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 dad gloria a nuestro Dios. Amén. Demos gloria a nuestro Dios. Y le voy a pedir a nuestro hermano Jonathan si nos puede dar la lectura bíblica. Quedamos el tiempo de la lectura con nuestro hermano Jonathan. No está Jonathan. Romeo, si puedes hacer. ¿O alguien más? Hermano, la hermana Dalia también está preparada, hermano. Ah, bueno, la hermana Dalia. Si no está el hermano Jonathan. Bueno, excelente. Entonces dejamos con la hermana Dalia. Dios los bendiga, hermanos. La lectura de hoy la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 1 al 30. Del 1 al 30. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿y esto es así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie,
pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que apreció de dinero. En el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no la habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Matarme? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermanos, por esa palabra. Gracias a Dios por su palabra. Continuamos exaltando y glorificando a nuestro Dios con el himno Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Quedamos este tiempo, hermanos, con un testimonio de un hermano muy especial, nuestro hermano David. Originario del Progreso, Lloro, y pues por motivos de estudio me fui a Tegucigalpa el año pasado me fui, y así fue como llegué a la iglesia de Benecer. Pues yo crecí en un hogar cristiano, mis abuelos paternos son cristianos, mis abuelos maternos también lo eran, y bueno, lo son, están vivos. Y pues mis padres también me guiaron por ese camino desde pequeño. Desde que recuerdo, pues siempre estaba en una iglesia. Y a los 7 años, pues yo entregué mi vida a Cristo en un culto de crecimiento. Es un culto que hacíamos en hogares, en pequeños grupos. Y así fue como yo entregué mi vida a Cristo. Estaba bastante pequeño, pero sentí el deseo de entregar mi vida a Él en ese momento, junto con mi hermano que también estaba ahí. Y pues a pesar de que entregué mi vida a Cristo temprano, uno podría pensar de que, bueno, entonces ahora ya debe ser avanzado o doctor en teología o cosas así, o predicador. Pues no. Mi vida pues no ha sido perfecta, no siempre he sido ejemplar, a pesar de que siempre he estado yendo a la iglesia y nunca me he apartado de eso. Pero en un momento, sobre todo en la parte cuando estuve en el colegio, pues no fui un cristiano ejemplar. Cuando yo empecé a servir a Dios, pues ahí sentí que ya tenía que cambiar muchas cosas, que fue cuando empecé en el grupo de jóvenes de acá de la iglesia donde me congregaba. Entonces allí ya sí empecé a notar un crecimiento, a notar que me comprometía mucho más y de que ya tenía una responsabilidad en la obra de Dios. Entonces que tenía que cuidar eso y cuidar también mi testimonio. Y es en ese momento cuando uno entiende realmente las consecuencias
de ser salvo y de ser un hijo de Dios. Pues entonces a partir de ese momento es que yo empiezo a notar un crecimiento en mi vida. Sobre mi vida a la actualidad en tiempos de pandemia, pues es bastante rutinaria pero no aburrida. Digamos que pues estoy en clases y pues me levanto y ya está la clase, a veces me pasa eso. Entonces me conecto así nomás, así como me levanté. A veces toca eso, ¿no? Pero siempre me divierto acá en lo que, con las cosas que hago, con mi hermano también. Y pues no nos ha faltado nada, estamos bien, estamos con salud y creo que eso es lo importante en estos momentos, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos y no hay motivo para quejarme con Dios o algo, sino más bien lo contrario, ¿no? Agradecimiento total por su misericordia conmigo y con mi familia. Y este tiempo Dios me ha enseñado lo que es realmente importante. Porque, bueno, yo dedico bastante tiempo a mis estudios, porque me gusta. Y porque tengo sueños, metas, no como cualquier otro joven o persona. Tiene deseos de hacer cosas, ¿no? Pero yo me pregunté, y seguramente tal vez a ustedes se lo han preguntado, de qué pasa si yo cumplo todo eso, logro todo eso. Pero en ese momento mi vida está vacía, porque o no tengo a Cristo o mi relación con Él está rota y le he fallado completamente. Y me pregunté, me imaginé cómo sería y pues no es algo bonito, no es algo por lo que me gustaría pasar. Entonces he conocido, Dios me ha enseñado que agradarle a Él, sobre todo, es más importante que cualquier meta o sueño que yo pueda tener. Y que debo enfocar mi vida y a agradarle a Él en todo, no solo en unas cosas, sino también agradarle a Él y dedicar de mi tiempo a Él. Entonces he aprendido eso y por ello pues en estos momentos pues dedico más tiempo a leer la palabra, a aprender más de Él, a conocer más de Él. He conocido historias que no sabía, que no conocía. Y he aprendido cosas nuevas en la Biblia y de temas diarios, ¿no? que leo. Entonces eso es bueno porque antes ni siquiera me quedaba tiempo para eso, ¿no? O lo hacía pues hasta en la noche. Y pues no es que esté mal, pero lo mejor pues es hacerlo en el día. Pero ahora pues lo hago en el día, en la mañana. E intento pues reflexionar en lo que leo y eso es lo que Dios me ha enseñado en este momento, ¿no? Que lo más importante es agradarle a Él, ¿no? Y el gozo que eso da, pues, es incomparable. Y sobre eso quiero aconsejar a las nuevas generaciones, que yo sé que, bueno, esas nuevas generaciones pues también van a ser estudiantes, ¿no? Entonces, es como cuando sacan un 100 en un examen de la clase más difícil. Me imagino el gozo que da eso.
Entonces imagínense el gozo que eso daría. Pues ahora multiplíquenlo por 10. Y algo que pueden tener cada día. Pues así es el gozo que da servir a Cristo. De hecho, hay un canto que habla de eso. Gozo da servir a Cristo. Gozo da entregarle la vida a Cristo y el tiempo, nuestro tiempo, a Cristo. Hablando con jóvenes, también de la Iglesia Benecer, pues me he dado cuenta de que también ellos sienten lo mismo, de que el gozo que da el más mínimo detalle de hacer algo para Dios y de hacerlo bien para Dios. Ese gozo que da no se compara con nada que podamos experimentar, nada que podamos nosotros encontrar en la vida. Y encontrar ese gozo lo más temprano posible es lo mejor. Así que mi consejo es que se comprometan con Dios e intenten servirle y agradarle en todo, no solamente en la iglesia, sino también en su vida diaria, en lo que hacen. Y ese gozo lo van a tener en sus vidas y nadie se los va a quitar. Bueno, ese es mi testimonio, mi consejo y espero que sea de bendición. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David, ¿verdad? El cual nos cuenta y bueno, es lo que Dios hace, ¿verdad? A través de nosotros, sus hijos. No sé si usted se sintió muy identificado, yo en lo personal sí, en cuanto a la vida cristiana, ¿verdad? Y cómo Dios opera en uno. Vamos a seguir cantando, hermanos. Buenos días, hermanos. Y vamos a decir a nuestro Dios, digno eres, Señor, de toda la gloria, toda la honra, toda alabanza y todo poder. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno de gloria, gloria y honra, gloria y honra y poder. Pues todas las cosas por ti fueron hechas, existen por tu voluntad. Todo lo creaste para tu gloria, digno eres, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. De la riqueza, la fortaleza, de alabanza y honor. Pues fuiste inmolado por nuestro pecado, moriste en nuestro lugar, y con tu sangre nos redimiste, digno eres, Señor. Vamos a cantar un himno más, hermanos, magnificando la grandeza de nuestro Dios, contemplando su hermosura, reflexionando en su poder. Y vamos a decir, majestad, excelsa majestad, tributarle la gloria y el honor. Así como el rey, ¿verdad? Merece su mérito, el rey merece en su gloria, ¿verdad? Merece tributo. Nosotros adoramos a nuestro Dios. Exaltemos y digamos majestad. Majestad, excelsa majestad, tributale la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador,
digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced tu santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará. ¿Te parece si oramos, hermano? Gracias, Cristo, por tu sublime y grandiosa majestad, Padre. Seas a ti, tributemos toda gloria a ti, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres digno. Y estamos alegres, Dios, en cuanto al verte y contemplar tu hermosura. Gozosos, porque tú nos haces partícipe de tu adoración. Sea glorificado, Padre, sobre todo. Amén y amén. Bueno, hermano, quedamos en el tiempo de la reflexión, ¿verdad? Con nuestro hermano Josué. Quedamos. Hola, buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Como decíamos al inicio, es bueno estar juntos, es bueno poder contemplarnos, ¿verdad? Aunque sea ahí virtualmente, pero podemos estar conectados y sobre todo conectados con nuestro Señor en un mismo sentir, en un mismo deseo. Muy interesante lo que hemos estado cantando hoy de la gloria y la majestad de nuestro Señor, de lo digno que es nuestro Señor de recibir adoración. Le voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro un instante y entreguemos nuevamente este tiempo al Señor para que nuestros corazones se derramen delante de Él y nuestros pensamientos sean abiertos ante su presencia y podamos entender sabiduría de parte de nuestro Señor para nuestras vidas. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana nuevamente, juntos, ahora un grupo más grande de hermanos que estamos reunidos a través de estos medios. Gracias, oh Señor, por la oportunidad que nos das de poder alabar y exaltar tu nombre, de poder adorarte. Oh Señor, hermoso será aquel cántico que entonaremos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, postrados delante de ti, uniéndonos al cántico angelical, exaltando tu nombre, oh Señor, por la eternidad. Gracias, oh Padre, por este tiempo que nos estás preparando para poder llegar delante de tu presencia, para adorarte y para exaltarte. Oh Señor, hoy, más que nunca, necesitamos delante de ti postrarnos. Necesitamos hoy más que nunca, oh Señor, en nuestras sociedades, que tu nombre sea exaltado, que tu rostro, oh Señor, sea buscado y que los hombres nos inclinemos delante de ti y reconozcamos tu grandeza. Padre, llévanos a través de tu palabra, pues tu palabra es verdad. Tú eres la verdad.
y ayúdanos a entender hoy, oh Señor, y a llenar nuestros corazones de ella para poder vivir, porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Le voy a invitar a que veamos una pequeña presentación en donde queremos hablar hoy. Un hombre bien balanceado. Hoy más que nunca creo que las situaciones extremas en las que hemos estado viviendo nos ha llevado a pensar, incluso a develar que habían algunas situaciones o que hay algunas situaciones dentro del ser humano que deben estar en equilibrio, que deben estar en un balance y que debería de estimularse de tal forma que crezcan de la misma o en la misma altura o en la misma proporción. Primera Tesalonicenses 5:23 en nuestras Biblias. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo nos da a entender de que el ser humano es un ser humano integral. El ser humano tiene distintas áreas de sus vidas que podrían separarse de un conceptos teóricos, pero que al final hacen un solo organismo, componen un mismo ser, una misma persona, pero que también nos da la idea de que esas áreas podrían verse afectadas por separado. O sea, que podríamos estar bien en una determinada área, pero en otra área podríamos estar flaqueando y podríamos estar desbalanceados. Por eso, la idea de esta mañana es que podamos ver algunas cositas pequeñas, ¿verdad?, de nuestras vidas en estas áreas que podríamos fortalecer al mismo nivel que otras o que deberían de ser prioridad igual que otras, en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué les parece si para permanecer irreprensibles en nuestras tres áreas que el apóstol menciona a los tesalonicenses, hay que dar un mantenimiento adecuado a estas tres áreas? ¿Usted se sentaría en esa silla? ¿Qué es lo más probable que ocurriría si nos sentamos en esa silla? Si alguien quiere abrir el micrófono y nos dice qué piensa, si ha notado la imagen de la silla y qué opina. Alguien que quiera decirme si se sienta en esa silla o qué podría pasar si se sienta en esa silla. No caigo de esa silla, le falta una cosa y está agarrada en una piedra. ¿Cómo me voy a estar ahí si me caigo? Cae, le hace falta una pata. ¿Qué pasaría si a esa silla le ponemos un pedacito de pata, pero que todavía no llegue al suelo? Y si usted nota casi que son dos patas que le hacen falta. Y usted diría, bueno, yo soy una persona muy versátil, soy una persona que puedo ingeniármela, soy muy inteligente, soy muy ingenioso. Y entonces apoyó la silla a la pared. Y dice usted, si yo me reclino contra la pared, probablemente esa silla me soporte y soporte mi peso y pueda estar sentado. Muy probablemente sí. Pero si usted se descuida un instante, el resultado, espero, no vaya a ser muy doloroso, pero se va a caer. ¿Por qué? Porque esa silla no está bien balanceada. A esa silla le hace falta algo. Y usted dirá, una silla tiene casi todo y solo es una pata o solo es un pedacito de pata el que le hace falta. Sí, pero es una silla que no está bien balanceada. Entonces, flaquea de un punto. Los hermanos que manejan sus automóviles, usted sabe que usted regularmente va a la llantera o va a un centro
de llantas, y cuando compra las llantas, usted quiere que sea alineada y balanceada. ¿Para qué? Para que el desgaste de las llantas sea el mismo, para que la superficie que tiene contacto con el pavimento sea unánime y sea pareja, de tal forma de que a los 6 meses no tenga que cambiar una llanta y tenga una buena y otra mala, o el desgaste sea diferente. Entonces vamos normalmente y pedimos alineamiento y balanceo. El balance es algo muy importante en muchas de las cosas que hacemos. El nivel, mantener un nivel estándar para muchas cosas, así también de importante debe ser para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras vidas pueden ser como esa silla. Nuestras vidas hoy podrían ser como esas sillas que flaquean de un lado y están muy fortalecidas y robustas por otro lado. Veamos entonces. El hombre por naturaleza tiene necesidades que solventar. Pero normalmente nos preocupamos por mantener unas más que otras. Y no mantenemos un balance en nuestras vidas. Hay necesidades. Y hay necesidades en las 3 áreas que el apóstol mencionaba a los tesalonicenses, que deberían de presentarse irreprensibles delante del Señor y siempre guardados en el Señor. Vamos a ir viendo, y voy a empezar por la más fácil, la que todos conocemos y la que todos cuidamos, y algunas veces hasta exageramos en cuidar, ¿verdad? El cuerpo. Génesis 12:2 nos da una demostración de cómo desde el principio de los tiempos las necesidades de solventar, o la necesidad de solventar ciertas áreas críticas de la vida hace que el hombre tome decisiones, hace que el hombre se mueva. Génesis 12, capítulo 12, versículo 10 dice: hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Una de las necesidades que todos conocemos, no voy a ahondar en todas las necesidades que todos sabemos de parte del cuerpo, pues ya las conocemos, las vivimos diariamente. Pero una de las necesidades que nos hace tomar decisiones, una de las necesidades que nos hace movernos, nos hace buscar, sí o no, dígame usted, hermano, es el hambre. El hambre nos hace movernos. El hambre nos hace buscar opciones. ¿Por qué? Para satisfacer una necesidad que es crítica, una necesidad esencial en nosotros. Mateo 6:25 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Vamos a parar ahí un momentito en el texto. Ve usted, el Señor Jesús hablando allí en Mateo 6:25, Él está claro que hay cosas esenciales para el sostenimiento de la vida. Y la vida dice: ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Está claro, Dios está claro que Él nos creó con ciertas necesidades que debemos de suplir y que deberíamos de estar buscando suplir, pero el Señor nos recuerda: ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Va más allá. Lo que nos quiere decir el Señor es que el alimento, la bebida, el vestido, la casa, el sustento, el auto, ahora se ha vuelto casi que indispensable el internet en nuestras casas, una computadora. Todas esas necesidades que tenemos físicas son importantes. Incluso, pero el Señor dice, hay necesidades que están más arriba de otras, las que sustentan la vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Pero también el Señor nos enseñó ahí mismo, en Mateo, que Él tenía cuidado de nosotros, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él conoce nuestras necesidades. Mateo 6:8, no os hagáis, hablando a sus discípulos y a los que le escuchaban, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros
las pidáis. Ahí estaba hablando, hay un contexto más grande arriba, ¿verdad? En esos versículos estaba hablando acerca de los fariseos y le decía a los discípulos, no se conviertan como en ellos. Los fariseos habían llegado a un punto de un legalismo tremendo. Habían corrompido, habían hecho corrupta la ley del Señor prácticamente. Los 613 mandamientos que se podían encontrar en el Antiguo Testamento, que claramente eran leyes, ellos las habían estirado, encogido a tal forma que se acoplaran a sus propias necesidades y que les hicieran ver una fachada de dignidad y les hicieran ver una fachada de hombres espirituales, de hombres bien balanceados en áreas de su vida, pero ellos eran claramente, como el Señor Jesús les llamó, sepulcros blanqueados. Eran hipócritas y hay una hipocresía de parte de los fariseos, y también hablamos se puede encontrar también la hipocresía de los saduceos y cómo se había torcido la ley. Entonces el Señor Jesús les dice, no sean como ellos, no sean como ellos a legalizar todas las cosas y de corromper las cosas. Dios sabe que usted y yo tenemos necesidades en nuestras vidas. El Señor sabe de qué necesitamos incluso antes que nosotros lo pidamos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos creó. Él es el fabricante. Él sabe qué necesidades físicas nos dio. ¿Qué límites físicos nos entregó? ¿Sabe? Es interesantísimo que usted diría, bueno, pero el Señor pudo haberse olvidado porque nos fabricó en el principio, en Edén, y quizás se le olvidó que nos dejó ciertas necesidades. Si usted llegara a pensar así, le quiero decir, bueno, entonces veamos la otra parte. El Señor Jesús tiene conocimiento de nuestras necesidades porque Él las experimentó en carne. El Señor Jesús tuvo hambre. ¿Hay algún hermano o hermana que me busca, por favor, Marcos 11:12? Y otro hermano nos busca Marcos 4:38. Vamos a ver solo dos necesidades físicas que el Señor Jesús experimentó. Marcos 11:12, el Señor experimentó hambre. Si alguien lo tiene y lo lee, por favor, hermanos. Dice. 11:12. Lea, hermano. Sí, tan rico. Al día, ¿lo leo, Josué? Sí, hermana, Marcos 11:12. Marcos 11:12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor tenía hambre. Era una persona igual que nosotros, con un cuerpo igual que nosotros. Tenía necesidades físicas igual que nosotros. Otro hermano que nos busca o hermana, Marcos 4:38, el Señor se cansaba también. Marcos 4:38. Sí, perdón. Sí. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Recuerda esa historia? Es la tormenta. El Señor les dice, subamos a la barca y vamos al otro lado, y en medio hay una tormenta. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. Había tenido un día muy agitado. Había estado enseñando. Había gente que le seguía y había estado en aquel tiempo, se los puedo asegurar, el Señor Jesús no andaba en un carro último modelo, con aire acondicionado, no le llevaba un juguito, no tenía... le llaman ahora, no tenía un escudero que le anduviera secando el sudor de la frente y le anduviera un ventilador dándole aire, nada de eso. Señor Jesús, la persona más humilde que podemos ver, el maestro más grande y el ejemplo más grande que podemos atender. Él tuvo hambre, él estaba cansado. Se cansó a tal forma que se durmió. Imagínese que ni una tormenta lo despertó. Qué sueño más profundo, ¿verdad? El que tenía el Señor en ese momento. Ha de haber estado muy, muy fatigado, que ni siquiera el agua cayendo sobre él, ¿verdad? Lo despertaba, o la agitación de la barca lo despertaba. Estaba muy cansado. El Señor Jesús
sabe que tenemos necesidades. Y ahí no solamente mencionaba un par. El Señor, Dios Todopoderoso, sabe que necesitamos suplir esas necesidades. Sabe que nos enfermamos. Por eso Él es nuestro Dios Rafa. Él es nuestro sanador. Y hemos visto y podemos ver ejemplos durante todo el testimonio bíblico, cómo el Señor utilizó la sanidad de muchas personas para mostrar sus planes y propósitos. Mas, sin embargo, Él expresó también que ese no era su plan, su propósito general. Era una forma para llegar a su propósito general. Él no vino a sanar todas las enfermedades de los seres humanos. También es importante que reconozcamos eso. En algunas ocasiones el Señor no permitió sanidades milagrosas. Incluso el apóstol Pablo se vio afrentado por la debilidad en su vista, alguna enfermedad que le iba cortando la vista a tal forma que muchas de sus cartas a las iglesias o incluso las cartas pastorales tuvieron que ser escritas por otras personas. Y cuando él escribe de una forma, como él mismo dice, letras grandes de mi propia mano, porque ya no miraba bien. Y usted diría, ¿el apóstol tenía falta de fe? ¿Por eso el Señor no le sanó? Creo que no. Creo que una de las personas que nos ha enseñado a tener fe, suceda lo que suceda en nuestras vidas, era el apóstol. Recuerda, un hombre que perseguía a la iglesia se convierte al Señor de tal forma que abandona todo, lo deja todo y lo da todo por su Señor. Estuvo en naufragios, fue mordido por serpientes, fue golpeado casi estando a la muerte, fue arrestado, fue llevado prisionero, enfermo. Dice que aprendió a vivir en bonanza como también en pobreza. O sea que no siempre tuvo capital económico disponible para sus actividades misioneras o para sus actividades ministeriales. Muchas veces tuvo que trabajar. Por eso conoció a Aquila y Priscila, que también eran hacedores de tiendas igual que él. Quizás muchas veces tuvo que trabajar con él para recaudar fondos y financiar sus viajes. Muchas veces recibió la ofrenda de parte del Señor para cubrir sus necesidades. Dios sabe que tenemos necesidades. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el Señor permite estas situaciones para que más bien, en lugar de flaquear, nuestra fe sea fortalecida. De que aprendamos del Señor Jesús. Que aprendamos de ejemplos como Pablo. ¿Por qué el Señor no permitió justo lo que leíamos hoy? ¿Verdad? Ese testimonio de Esteban que leíamos en los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabe usted? Después de dar toda esa historia y dar ese gran testimonio, Pablo asintió que fuera apedrado hasta la muerte. Y Esteban murió. ¿Por qué el Señor no sacó a Esteban de ese lugar? ¿Por qué no lo llevó y lo rescató? ¿Por qué el Señor no permitió que todas las cárceles de los cristianos en aquel tiempo fueran abiertas sus celdas como ocurrió con Pedro? ¿Por qué unos sí estaban siendo martirizados y otros tenían un poco más de tiempo? Escuchaba algo muy interesante este viernes cuando venía hacia la casa a través de la radio cristiana y el doctor Stephen David decía que ha aprendido a saber que el tiempo de cada uno de nosotros llega hasta el momento en que el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra es cumplido. Decía, usted va a vivir hasta que Dios cumpla su propósito con usted en esta tierra. Y como cristianos deberíamos de sentirnos contentos, alegres, satisfechos, cuando el Señor dice, has cumplido el propósito que yo tenía contigo en esta tierra. Ahora ven y gózate con tu Señor. Sé que suena duro, sé que suena hasta sin sentimientos en algunos momentos, pero es que la muerte también es parte de nuestra vida. La muerte también es parte dentro de ese cuerpo, este cuerpo que se va degradando, este cuerpo que va perdiendo capacidades, va perdiendo facultades, este cuerpo que un día volverá
al polvo. Dios sabe eso también. Dios conoce eso. ¿Y por qué unos hermanos pasan a la presencia del Señor antes que otros? Porque ellos han cumplido el propósito del Señor ya en esta tierra. Y otros les seguiremos en distinto tiempo, a medida el Señor vaya cumpliendo su obra en cada uno de nosotros. Pero recuerda, hermano, Dios tiene conocimiento de nuestras necesidades físicas. Él sabe que nos enfermamos, Él sabe que nos cansamos, Él sabe que tenemos hambre. Él sabe que necesitamos suplir esas necesidades. Y Él provee. Por eso nos dijo que buscáramos primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás sería añadido dentro de su voluntad, dentro de su poder. Así que podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él y podemos depositar estas necesidades. Pero lo que sucede muchas veces, hermanos, es que como seres humanos le damos mucha importancia a esta parte de nuestras necesidades físicas. Y nos esforzamos y incluso llega un momento en que se convierte en un punto de ansiedad, en un punto que es hasta cansancio para nuestra mente y para nuestro cuerpo, tratar de suplir estas necesidades. Se convierten en una alta prioridad y nos olvidamos que tenemos otras áreas en nuestra vida que deberíamos de estar cubriendo. ¿Qué hablamos acerca del alma? Creo que es uno de los temas más difíciles que he podido tener que leer mucho en estos días. Alma y espíritu. Porque para muchos puede ser igual. Para muchos suena lo mismo. Una parte espiritual, una parte no tangible y otra parte tangible. Pero cuando vamos a la escritura y nos referimos a la palabra utilizada en el hebreo y en el griego, podemos ver que para el alma y para el espíritu hay palabras diferentes. En este caso, para el alma, en el hebreo usa una palabra nefesh, que da a entender una criatura que respira o una criatura que tiene vida. Y en el griego se utiliza la palabra prioritariamente psikhe, o es una fuerza vital, la fuerza vital de un individuo. O sea que el alma la podemos relacionar con la vida, no la vida en la parte física, sino que el aliento de vida que hoy está en nosotros, el cual también se puede asociar con la parte emocional, con la parte interna, intelectual del hombre. Salmos 42, del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Salmos 42 es un salmo que abre el corazón de David delante del Señor. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Su interior, la parte emocional, la parte no solamente intelectual, sino la razón de vivir del salmista dice, mi alma, o sea, mi vida entera, la razón de vivir, mi razón de vivir tiene sed del Dios vivo y clama por el Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo estaré delante de él? ¿Por qué? Porque él quería saciar esa necesidad en su vida. Deuteronomios 4, 28 al 29 nos dice, y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Vemos
esta es una profecía que Moisés estaba dando al pueblo. Les estaba diciendo que iban a poseer la tierra, pero que no iba a durar por mucho tiempo. Que iban a venir y ser cautivos, iban a ser dispersos por las naciones y que iba a quedar un pequeño grupo nada más. Y hablaba y decía que iban a ser llevados en ese cautiverio. Y dice, y estando allí, serviréis a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. O sea, iban a vivir en medio de la idolatría. Oiga bien, antes siquiera de establecerse en la tierra prometida, Dios da una profecía a través de Moisés y le dice, ya sé que me van a fallar. Y ese fallo va a llevar un castigo, la dispersión del pueblo, y van a vivir en idolatría. Pero, les dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Sabemos que cuando hablamos de la parte en la Biblia, si lo buscas de todo corazón, no estamos hablando literalmente del órgano que bombea nuestra sangre. No estamos hablando de él, sino que la intención es como de una forma más poética. Decir que lo busca desde la razón de su vida. Y es que si cualquiera de nosotros hoy se hiciera una incisión en el pecho y sacara su corazón, dejaríamos de vivir, indudablemente. Si perdiéramos un brazo, si perdiéramos una pierna, quizás podríamos vivir. Quizás podríamos seguir manteniendo nuestra vida, el aliento de vida que hay en nosotros. Pero si perdemos nuestro corazón, perdemos nuestra vida. Si perdemos nuestro corazón, ya no hay razón de vivir. No hay sentido por qué vivir. Entonces, la idea es de que cuando buscamos al Señor con toda nuestra fuerza vital, con toda nuestra razón de vivir, Él nos halla, Él nos escucha y podemos llegar delante de Él y podemos encontrarlo. ¿Sabe, hermanos? Durante este tiempo de pandemia, creo que muchos podemos coincidir con lo que decía David en su testimonio. Hemos tenido que enfocarnos y voltear a ver lo que es realmente importante en nuestras vidas. Y tuvimos un poquito más de oportunidades de llegar delante del Señor. Para no solo conocerlo con mero conocimiento, sino de desear, saciar nuestra sed interna de Él. Así como cuando tenemos y necesitamos agua, como la que yo tengo en este vaso, sacia mi sed, quita el deseo de seguir necesitando agua. Cuando nosotros, como el siervo, bramamos, lloramos, gemimos, porque necesitamos ser saciados de nuestro Señor. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Es que cuando probamos sus aguas, cuando probamos el alimento de nuestro Señor, deseamos más y más y más, porque es hermoso. Porque sus aguas sacian nuestra sed, porque sus aguas nos satisfacen, pero cada día nos es necesario llegar delante de Él y saciarnos y llenarnos de Él. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y nuestra naturaleza entonces nos lleva de continuo al pecado y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces necesitamos llenarnos de nuestro Señor. Aún hoy, en medio de la situación en la que estuviésemos viviendo, aún en medio del pecado el que usted quiera mencionar. No sé si usted alguna vez ha dicho, yo no tengo perdón de Dios por lo que he hecho, por lo que pienso, por cómo estoy viviendo. ¿Sabes? El versículo 29 nos dice que si incluso allí, en medio del pecado, en medio de la esclavitud del pecado, en medio de la idolatría del pecado, en medio de haberle dado el primer lugar a algo que no era Dios, aún en medio de ahí, buscamos a nuestro Señor con toda nuestra fuerza vital, con toda nuestra vida, con toda nuestra energía, Él nos hallará.
Él nos escucha. Él extiende sus manos. Él perdona. Cristo Jesús vino a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Cristo Jesús se levantó de entre los muertos con poder y con autoridad y con victoria para darnos vida en Él. En Él. Y sabe que es todavía más grande, que ese regalo lo puso con manos abiertas para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo sea salvo. Usted y yo solamente debemos de hacer algo. Creer. Creer. Creer en nuestro Señor. Buscarle. ¿Sabe? Por mucho tiempo nos habíamos enfocado mucho en nuestras necesidades físicas. En el hambre, en el cansancio. Y dedicábamos muy poco tiempo a conectarnos con el Señor, a que nuestra alma, a pesar de que tenía ese gemido y necesitaba ser saciado por el Señor, no le dábamos mucha importancia. Es importante, como lo mencionaba David en su testimonio, ahora he tenido la oportunidad de leer más, de conocer algunas cosas que antes quizás las habíamos escuchado. ¿Sabe? Es interesantísimo cuando estábamos leyendo ahí en Hechos, ¿verdad? En Hechos capítulo 7, la lectura de hoy, importante, algo que yo nunca había notado y hasta hoy noté. No sé si usted ya lo había notado, pero dice que Moisés, el versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Sabe? Moisés, desde mi punto de vista, interpretando esta porción, Moisés tenía un plan de rescate a los judíos, pero lo tenía pensado en sus propias fuerzas y lo tenía pensado en sus habilidades. Y los demás no veían eso. Puedo aventurarme a decir que Moisés quizás había soñado en que cuando él subiera de posición, iba a darle la libertad al pueblo de Israel, a su pueblo. Cuando él subiera en una posición, cuando tuviera una posición más estable, o quizás cuando su primo fuera Faraón, él iba a ser quizás el segundo después de Faraón y iba a libertar al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, Dios tenía otros propósitos. Es muy interesante cuando vamos a la palabra del Señor y vemos y tomamos el tiempo de encontrar estos pasajes. Y nos damos cuenta que Dios tiene sus planes y sus propósitos. Y tardó 40 años más en que Moisés, en efecto, se convirtiera en el libertador del pueblo de Israel, pero ya no en sus planes, ya no en sus fuerzas, ya no en sus propósitos, sino en los de Dios. Quizás hemos vivido ya casi 40 años como su servidor, que le falta uno para llegar a ese número. Y quizás no hemos entendido ni hemos comprendido el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe, mi hermano? No es tarde todavía. Todavía hay una oportunidad de buscar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza vital y encontrar en Él cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Quiere vida con propósito? Busque al Señor. Búsquelo con todo su corazón, no solamente de forma intelectual, sino que con toda su fuerza, con toda su vida. Sigamos. Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Lucas 5:15. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Nuevamente quería llevar a un ejemplo en la vida de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba estar en conexión con el Padre constantemente. Y él lo hacía a través de la oración. Se presentaba constantemente delante de su Señor. ¿Recuerda usted incluso el Señor, antes de iniciar su ministerio público y de mostrarse como el Salvador del mundo y empezar a formar a sus 12
discípulos y al grupo que venía con él también, que escuchaban sus enseñanzas, antes de empezar a trastornar el mundo y cambiar la historia, ¿qué fue lo que hizo? Se apartó, ayunó y oró. Fue tentado y venció la tentación con la palabra de Dios, con sus palabras, con lo que había sido ya manifestado a la humanidad para fortalecerse y ser victoriosos. Nuestro Señor, el Señor Jesús, nos recuerda y nos muestra que debemos de estar conectados con Él, que nuestra alma debe conectarse con Él. Nuestra fuerza vital debe estar conectada con Él. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida balanceada, en donde no solo damos el primer lugar a nuestras necesidades físicas, sino que también nuestra alma encuentra en Él descanso, refugio, palabra, consuelo. El Señor Jesús era Dios mismo, con todo su poder y autoridad. Mas, sin embargo, Él mismo necesitaba constantemente llegar delante del Padre en oración. Hermano, nos animo porque es una de las cosas que muchas veces nos cuesta mucho, el tiempo de oración o un tiempo efectivo de oración. Muchas veces es Dios bendice los alimentos, amén. O Dios, gracias por este día, danos una buena noche, amén. Dios, gracias por el día que nos das, que sea de bendición, amén. Pero un tiempo efectivo de oración. A muchos nos cuesta. A mí me cuesta mucho tener tiempos que realmente abrir mi corazón delante del Señor, buscarlo con toda mi fuerza, buscarlo con toda mi alma. A veces cuesta mucho y siempre ponemos alguna que otra excusa y casi siempre la excusa es porque estamos cuidando el cuerpo. Pues tenemos que trabajar, porque tenemos que cocinar, porque tenemos que mantener un ambiente aseado, porque tenemos que hacer algo. Y entonces descuidamos esta otra área de nuestra alma, de conectarnos con el Señor. Jesús nos dio ejemplo, que Él podía igual suplir sus necesidades físicas, pero también las necesidades de su alma, de conectarse con el Señor. El espíritu. La palabra en espíritu en hebreo es ruach. No sé si la pronunciaré correctamente, ruach. Pero la idea de la palabra ruach es todo lo que no es físico, lo que no es tangible, lo que no se toca. Entonces se utiliza muchas veces para hablar de malos espíritus o espíritus no buenos, de hablar de espíritus buenos, de hablar de lo que no era físicamente tangible. Y el griego utiliza una palabra pneuma, que viene a dar la idea de un soplo, de un viento, del viento que no sabemos, no lo podemos ver, mas sin embargo podemos experimentar la influencia del viento en nuestras vidas. Esa es la idea y por eso tanto en alma como espíritu se utilizan palabras distintas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero hay una interpretación de estas palabras de ruach que me llamó poderosamente la atención. En Números capítulo 11 versículos 16 al 17 dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Este es un evento en que Moisés está cansado, era un pueblo numeroso, grande, y es necesario destinar otros jueces, otras personas que llevaran la administración del pueblo. Y vea, no eran poquitos, 70. Pero el punto que me llama poderosamente la atención es que cuando el Señor dice, estando en el tabernáculo, yo hablaré allí, ¿con quién?
contigo, le dice a Moisés. Yo hablaré contigo, le dice a Moisés. Y tomaré del espíritu que está en ti. Y si usted va a la Biblia, va a encontrar que la palabra espíritu está con E minúscula. O sea que no se está refiriendo al Espíritu Santo del Señor, que generalmente se manifiesta con E mayúscula, porque es una persona. Entonces, hablando de ese espíritu, ¿qué era ese espíritu que había en Moisés? Esas motivaciones que había en Moisés, ese carácter que había en Moisés, que lo hacía diferente incluso a estos 70 ancianos príncipes del pueblo de Israel. Y encontramos esa misma idea en Números capítulo 27, versículo 28. Ahora era el turno de que Moisés fuera cediendo el liderazgo. Pero ya no, recordará usted, tenía 70 administradores ya del rey, del pueblo. Mas, sin embargo, el Señor no elige ninguno de esos 70 administradores del pueblo, uno por distintas razones. Mas, sin embargo, hay uno en especial aquí. Y le dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Y después dice que delante del sacerdote lo presentarían como el nuevo líder del pueblo de Israel, que los llevaría a la conquista militar de la tierra de Canaán. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención de que en Josué hay algo diferente a los demás. Recordará usted que después del evento de los 12 espías, hay 2 que dicen podemos subir y podemos vencer. Pero realmente quien lleva la voz hablante en ese episodio no es Josué, es Caleb. Caleb es el que dice podemos vencerlo y Josué está de acuerdo, podemos vencerlo, aunque los otros 10 dicen no podemos. Entonces el Señor decide que de esta generación que había visto las proezas de Dios en el desierto, solamente van a ser 2 los que van a entrar a la tierra prometida, Caleb y Josué. Pero en Josué hay algo diferente. En Josué hay justamente lo que dice Números 27, 18. Hay un espíritu que no os digo, y les digo, no está hablando acerca del Espíritu Santo, sino que hay algo en él que lo hace diferente. Hay un carácter en él que es diferente. Hay algo intangible que no se puede medir y dice, Josué tiene tanto peso de carácter o tiene tantas libras de carácter o tiene tantas joules o newtons de carácter. No tiene tantos lempiras de carácter. No es algo intangible, pero hay algo en él que había también en Moisés que los hacía diferentes. Había algo intangible en sus vidas que los hacía merecedores del reconocimiento de Dios. Habían 70 ancianos que administraban el pueblo también junto con Moisés, que fue necesario que Dios les diera ese carácter del que había en Moisés, porque no lo tenían, les hacía falta. Josué tenía ese mismo carácter y muy probablemente por eso Dios no dejó a Caleb a cargo del pueblo, mas sin embargo vemos un hombre valiente, guerrero, que cuando le toca conquistar su heredad, Caleb la conquista, pelea y pidió lo más difícil que había para hacer. Pidió no la mejor tierra, sino una tierra que estaba todavía con muchos enemigos fuertes, y Dios le dio la victoria y lo bendijo. Un hombre tremendo, pero había en Josué algo diferente. Había un espíritu diferente en él. Había un carácter diferente en él. ¿Sabe, hermanos? 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu, vea, que no habla del Espíritu Santo, vuelvo y repito, en E minúscula. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy usted y yo hemos sido embestidos
con un espíritu que tiene un carácter que debe ser diferente al de la sociedad en la que vivimos hoy. No tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debe haber un carácter que nos diferencie y debemos fortalecer ese carácter en el Señor. No solamente nuestra parte física, nuestras necesidades físicas, no solamente la conexión y la comunión y la búsqueda insaciable de Dios en nuestras vidas, sino también un carácter que nos muestra a este mundo que somos diferentes, que no somos lo mismo a lo que está acostumbrado esta sociedad, sino que tenemos un carácter, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos poder en el espíritu, y ahí sí le voy a pedir otra vez a otro grupo de hermanos. Vamos a ir buscando, vaya buscando usted cada una de esas citas. Hechos 1:8, Romanos 2:12-9, Primera de Corintios 13, del 4 al 8, Santiago 1:12 y Gálatas 5, del 16 al 23. Y vamos a ir por partes. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Poder en quién? Ahora sí, con E mayúscula, poder en el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué dice Hechos 1:8? Ese lo conocemos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Señor nos ha dado un poder que no depende de nuestros músculos o qué tan sanos estemos. Nos ha dado un poder que depende de Él mismo. El Espíritu Santo, la misma presencia de Dios en nuestras vidas, nos ha dado un dunamis, un poder explosivo para ser testigos de nuestro Señor hasta lo último de la tierra. Nos ha dado un poder, el poder para poder representarlo. Y ahí hago otra aplicación a esa palabra poder. Los hermanos abogados o los hermanos que han llevado algún tipo de trámite legal, usted sabe que para que otra persona le represente, para que otra persona se tome que lo que dice y hace es en nombre suyo, usted tiene que entregarle un ¿qué? Un poder. La idea es que Dios nos ha dado ese poder, nos ha dado esa representación suya. Somos representantes del Dios Altísimo en esta vida. Y no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado al Espíritu Santo, que nos da esa autoridad de representar a Dios delante de los hombres, delante de la humanidad. Pero no para sentirnos superior, sino que en el propósito de que el nombre del Señor sea conocido, de que el nombre de nuestro Dios sea alabado y exaltado hasta lo último de la tierra. Para eso nos dio ese poder. Por eso tenemos la investidura de ese poder, como nos dice Hechos 1:8. Y nuestro espíritu, nuestro carácter debe fortalecerse en el poder, en el carácter, en la persona de Dios mismo. ¿Por qué? Porque hoy somos representantes de Dios en esta tierra. Ya nos extendió el poder, nos dio el Espíritu Santo. Entonces hoy hablemos en nombre de nuestro Señor, pero no cualquier cosa, no cualquier idea, sino que hablemos sus palabras, demos a conocer sus testimonios, declaremos su verdad y su salvación. Un verdadero y genuino, después nos decía, sino de poder, de amor, nos dice Santiago, pero no cualquier amor, sino que un verdadero y genuino amor, un amor no fingido. ¿Qué nos dice Romanos 12:9? ¿Cómo eres hecho? ¿Cómo es? A ver si me ayuda hermano Roosevelt ahí con hermano Jesús. ¿Cómo así, negra? Gracias. Romanos 12:9.
¿Quién tiene Romanos 12:9? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor que debemos de profesarnos es sin fingimiento. No es que sonrisa por al frente y por la espalda. Sí, es que vos, que ese hermano, es que esa persona, es que ese hermano, no, hombre, que ese hermano. Y cuando se presenta delante de él, ay, hermanito, ¿cómo está? Hace tiempo que lo quería abrazar. Eso es hipocresía. Eso es fingir amor. No podemos fingir amor. No debemos de fingir amor. No solamente dentro de la iglesia, sino que también fuera de ella. No podemos representar a nuestro Señor fingiendo el amor. El amor debe ser sin fingimiento. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 4 al 8? Primera de Corintios 13, 4 al 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de justicia, me goza de la verdad, todo lo sufre, todo cree, todo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán y serán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Nos dice que unas características que debe tener el amor, hermano, solo con una de esas es un montón de trabajo que debemos de fortalecer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque debe ser ese amor genuino, verdadero, a tal grado que sea un amor tan grande como el que Cristo mostró por la iglesia. Sea un amor que nos haga movernos a hacer sacrificios como Cristo lo hizo por nosotros. Quizás tenemos mucho que trabajar en esa parte. Dice que el amor no guarda rencor. Voy a parafrasear algunas de esas características. ¿Estamos guardando rencor de algo todavía nosotros? No busca lo suyo, dice. No busca lo suyo. ¿Para quién y por qué hacemos las cosas? ¿Para obtener beneficios o no? Abrazamos a la persona, al hermano o al que nos puede hacer un favor en algún momento y el que consideramos que a ese no le podemos sacar nada. Lo dejamos a un lado, no lo incluimos, no lo hacemos partícipe. No es jactancioso, no se jacta de lo que hace, no anda presumiendo lo que hace. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Como iglesia debemos hoy día mostrar más amor, pero el amor no solamente es un abrazo, un estrechón de manos, un plato de comida. El amor va más allá. Ese amor genuino y sin fingimiento que debemos demostrar hoy y que debemos de fortalecernos ¿en qué? En el Espíritu Santo para poder dar que nuestro espíritu tenga ese carácter de un amor genuino sin fingimiento. Nos ha dado el dominio propio, el dominio sobre nuestras concupiscencias. Santiago 1:12. ¿Quién me lee Santiago 1:12, hermanos? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, sí tenemos el poder en el Señor de dominio propio. Recuerda, Santiago seguirá hablando después ahí en esa misma línea acerca que cuando digan que es tentado, no digan que es tentado por Dios, sino que de nuestras propias concupiscencias, o sea, de nuestros propios deseos, somos tentados. Y después describe un proceso para materializar lo que un día empezó en una idea en nuestras mentes y después materializamos y se convierte y da a luz, se forma el pecado y da a luz. Una vez concebido esa idea, pecamos y da a luz la muerte en nuestras vidas. Nuestros deseos son opuestos generalmente a los del Espíritu Santo.
Gálatas, ¿quién tiene Gálatas 5 del 16 al 23, hermanos? Amén. Yo lo Digo, tengo. pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es importante, se ven las dos caras, se ven ahí contrapuestas, son mutuamente excluyentes. No podemos decir que andamos viviendo según la carne y que estamos dando frutos del Espíritu. No podemos decir que estamos viviendo en el Espíritu y se manifiestan las obras de la carne en nuestras vidas. Son mutuamente excluyentes. Es una o la otra. Y son opuestas, dice. No podemos decir que vivimos 50-50 en espíritu, 50 y 50 en la carne. ¿Por qué? Porque se oponen. Los deseos de nuestra naturaleza humana y pecaminosa es opuesto al deseo que Dios tiene para con nosotros. Y manifiestas son las obras de la carne y vemos ahí los ejemplos que nos muestra cómo se manifiesta. Quizás usted diga, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, pero es celoso, es celosa, es pleito, le gusta mucho estar en el pleito. Si no hay, lo provoca porque le gusta estar ahí en la contienda como boxeador. Le gusta medir fuerzas, a ver quién es más fuerte. A ver, y dicen, anda ahí siempre como gallito de pelea. Entonces, hay cosas que debemos de entender, que debemos de fortalecer en nuestro espíritu, en nuestro carácter, y que empecemos a vivir conforme al Espíritu, ahora sí, al Espíritu Santo, que fortalece nuestro espíritu, para que podamos manifestar los frutos del Espíritu. Y vuelve a decir, amor, ya vimos todo lo que compende el amor. No solamente decir, ay, yo te amo, no. Eso cuando usted le dice a una persona, yo te amo, acuérdese, le está diciendo, todo lo espero. O sea, espero hasta que me trates mal, pero todo lo soporto. Todo lo soporto porque te amo. O sea, mira bien ahora cuando le dice a alguien, te amo, porque le está diciendo, no voy a buscar lo mío, voy a buscar lo tuyo. Voy a buscar a satisfacer tus necesidades, no las mías, tus intereses. Ajá, ¿verdad? Y ya no es tan fácil decirle a alguien, te amo o los amo. Está diciéndole, te estoy poniendo a ti antes que a mí, cuando le dice, te amo. Entonces, recuerde, los frutos del Espíritu es amor. Pero cuando vivimos en el Espíritu, es fácil dar ese fruto. ¿Por qué? Porque vivimos guiados y nuestro espíritu se fortalece en el Espíritu Santo. Amor, gozo. Mano, no podemos estar viviendo tristes. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el gozo en el Señor. Amor, gozo, paz. Paz con los vecinos, paz en la casa, paz en el trabajo. Amor, gozo, paz, paciencia. Hay que tener paciencia porque recuerde que en esta sociedad no todos están viviendo conforme al Espíritu. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si ve, son áreas del carácter del hombre que debemos de fortalecer constantemente y dejar de manifestar todo lo que es conforme a la carne. Entonces tenemos 3 áreas que debemos de trabajar constantemente y al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que nos presentemos irreprensibles delante de nuestro Dios, bien balanceados, que no falseemos de un lado.
tengamos cuerpos sanos, pero también tengamos almas conectadas con el Señor y tengamos un carácter, un espíritu conforme a nuestro Señor. Oramos. Padre, gracias te damos porque tú has dado las herramientas para que fortalezcamos cada área de nuestra vida. Tú sabes qué necesidades tenemos físicamente y las suples. Tú estás ahí atento a nuestro clamor para escuchar nuestro llanto por conocerte, por conectarnos contigo. Tú estás aquí, oh Señor, y nos has dado el poder para fortalecer nuestro carácter, nuestro espíritu y ser encontrados diferente a lo que los hombres son en medio de esta sociedad. Padre, hoy queremos mostrar un hombre integral, queremos mostrar un hombre de carácter bien balanceado, queremos tener un hombre que cuida su cuerpo, que cuida su mente, que cuida lo que alimenta su cuerpo, lo que alimenta lo que ven sus ojos, lo que tocan sus manos, lo que lo apasiona, lo que lo mueve, lo que le da un sentido de vivir, lo que le da un propósito a su vida, lo que lo hace reconocerlo delante de los demás. Padre, hoy queremos ser ese tipo de hombre y mujer que se presenta delante de los hombres en medio de esta sociedad y que en verdad representa tus valores, representa tu carácter, representa tu palabra, oh Señor, y da a conocer tu verdad. Queremos ser esas personas balanceadas que llegan delante de los hombres y pueden comportarse como un verdadero hijo de Dios, que pueden representar a su Señor, que se presentan delante de ti y que pueden ser hallados irreprensibles porque su carácter, porque su vida está conectada en ti, porque ha cuidado su cuerpo, ha cuidado su mente para tu gloria, para tu honra y para tu servicio. Tú sabes que tenemos necesidades en cada una de estas tres áreas. Y has dado las herramientas, oh Señor, para que podamos ser fortalecidos en ti en cada una de ellas. Te ruego seamos fortalecidos cada día y busquemos tu rostro para saciar nuestra sed. Podamos vivir no contristando al Espíritu Santo, sino que ese fuego arda en nuestro ser, en nuestro interior, para representarte, oh Señor. Gracias, oh Padre. Y permítenos, al punto de llegar a un aniversario como iglesia, como congregación, que podamos vivir como una congregación balanceada, oh Señor, que nos cuidamos los unos a los otros, pero no solamente en físico, sino que también nos animamos a buscarte, oh Señor, a llorar, a bramar por ser saciados por tu presencia, que nos animamos, así como el apóstol amonestaba a aquellos, a los Gálatas, para que se presentaran ya no manifestando las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu. También nos amonestemos nosotros, oh Señor, con integridad para mostrar los frutos del Espíritu, los unos a los otros y a esta sociedad que hoy, más que nunca, necesita de hombres y mujeres que representan dignamente al Dios Todopoderoso, que hablan la verdad de tu palabra y que enseñan y muestran y viven conforme a tus palabras, tus deseos y tus mandamientos, contraponiéndose, opuestos a lo que este mundo nos dice, nos enseña y propaga. Gracias, oh Señor. En tu nombre santo oramos. Te exaltamos y te bendecimos a ti, Padre. Amén y amén. Ya sabe, hermano, si tiene que ir a la llantera para que le balancee en una área, vaya delante del Señor. Esa estación de servicio está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año, incluso en años bisiestos también. Lleguemos al taller de nuestro Señor y balanceémonos en su presencia. Que el Señor les bendiga. Y en este caso, pues, hay hermanos, ¿verdad?, que están cumpliendo años. Entonces, vamos a cantar a ellos, ¿verdad? Permítanme. Tenemos aquí a nuestra hermana Aliesa Reyes, a Yasmín Enamorado, a Cobel Flores y Romeo Ochoa. Les vamos a cantar, hermanos, y puede abrir su micrófono, vamos a decir feliz cumpleaños, para que los hermanos miren que realmente les vamos a cantar, ¿verdad? Feliz cumpleaños deseamos para ti.
que Dios omnipotente pueda bendecir. Feliz cumpleaños, Dios en su bondad, de muy larga vida, felicidad. Damos gracias a Dios por sus vidas. Esperamos que Dios siga obrando en ustedes, hermanos queridos, y pues que después de todo esto que pase, ¿verdad? Podamos estar ahí con ustedes. Amén, amén. Otra vez digo, regocijaos. Dios les bendiga, estamos despedidos.